Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que pasa en Colombia y el mundo. Aquí están los titulares con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha atención que Colombia, a través del Ministerio de Agricultura, anuncia arancel del 30% a la importación de arroz desde Ecuador. Y desde Panamá, el presidente Gustavo Petro insiste que Nicolás Maduro debe ser juzgado en Venezuela y extiende una nueva invitación al presidente de Ecuador para superar la guerra comercial. Colombia tiene alto riesgo de quedarse sin suficiente gas si no crea más capacidad de importación, advierte un estudio de Andesco. La Superintendencia de Sociedades evitó el cierre de servicios de Audifarma tras un acuerdo de pago por 2.7 billones de pesos a sus acreedores. En las últimas horas se adelantó un megaoperativo del IMPEC en 124 cárceles del país, permitió la incautación de más de 1.300 celulares y también estupefacientes. Y el consultor y activista venezolano Lester Toledo respondió las acusaciones de José Félix Laforí y de la excandidata María Fernanda Cabal en medio de su polémica salida del Centro Democrático. Y desde el Centro Democrático piden al Consejo Nacional Electoral que revoque la candidatura de Iván Cepeda a la consulta de la izquierda del próximo 8 de marzo. Y en noticias internacionales, Estados Unidos amenaza a Irán y le pide sentarse a negociar el programa nuclear. Es noticia en Colombia. Y a las 12 del día, 2 minutos, la noticia en Colombia tiene que ver con la guerra comercial entre Colombia y Ecuador que se agudiza. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, ya está anunciando un arancel del 30% a las importaciones de arroz desde ese país. Alejandra Bello. El gobierno nacional anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones de arroz y sus subproductos provenientes de Ecuador, así como la restricción total del ingreso de este producto por vía terrestre. La decisión, liderada por el Ministerio de Agricultura, responde a las medidas arancelarias adoptadas previamente por Ecuador y hace parte de un plan de choque acordado con productores, arroceros y gremios del sector. Estas disposiciones quedaron incluidas en un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que se encuentra en etapa de comentarios antes de su expedición. Adicionalmente, el gobierno ajustó el régimen de libertad regulada de precios del arroz paddy verde, fijando precios bases para el arroz en seco y topes para los servicios de secado, trilla y almacenamiento, con el fin de garantizar condiciones más justas para los productores. También se anunció un posible apoyo directo para pequeños y medianos arroceros, sujeto a la disponibilidad presupuestal y acuerdos dentro de la cadena productiva. Las medidas serán revisadas en el Consejo Nacional del Arroz, que se realizará en los próximos días. Está pasando en el mundo. 12 del día, 3 minutos, y vamos ahora a Ciudad de Panamá, porque allí el presidente Gustavo Petro habló durante casi media hora en el Foro Económico de la CAF, aunque bajó su tono contra el presidente Trump, insistió en que Nicolás Maduro debe ser juzgado por la justicia venezolana. También le extendió una invitación para hablar con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien no le respondió, al menos públicamente hasta el momento. Catherine Ávila. A este foro asisten 6 mandatarios y un primer ministro del presidente Gustavo Petro fue el quinto en intervenir en la sesión inicial, y en su discurso se refirió a la captura de Nicolás Maduro, insistiendo en que no debe ser juzgado en Estados Unidos. Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las 3 Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. El mandatario también le respondió a su homólogo Daniel Noboa en medio de las tensiones por la guerra arancelaria con Ecuador y le extendió una invitación a hablar. Sin embargo, al menos en el discurso público, esta no fue respondida por el jefe de Estado del vecino país, quien en cambio sí se refirió a un tema del que habló el presidente Gustavo Petro en su discurso cuando dijo que iría a hablar con Trump de libertad. Que la libertad debe de ser también de la gente que hace las cosas bien, y los criminales tienen que ser privados de la libertad, porque darle libertad a los criminales les resta libertad a todos los que luchamos por hacer las cosas bien. Recordemos que Noboa anunció un arancel del 30% para productos colombianos, argumentando ausencia de cooperación de Colombia en la lucha contra las organizaciones criminales en las fronteras. Por el momento, el presidente Gustavo Petro tendrá reuniones bilaterales con Panamá, Jamaica, Guatemala y Brasil. Es noticia económica.
Y es noticia económica en Colombia que tenemos alto riesgo de quedarnos sin gas natural suficiente este año y el próximo, a menos que se construyan nuevas plantas de importación, según un estudio de la CRE. Marcela Peña. En el mejor de los casos y con todos los astros alineados, tenemos 34% de posibilidades de quedarnos sin gas natural suficiente este mismo año. Y la cosa se pone peor para el 2027. En un caso extremo, con una sequía importante, tenemos hasta 69% de posibilidades de no tener suficiente gas natural. Estos son cálculos del Centro Regional de Estudios en Energía, CREE, que asegura que para librarnos de los riesgos y estar tranquilos, Colombia necesita construir nuevas plantas importadoras de gas que permitan traer al país unos 500 millones de pies cúbicos por día. La cuestión del tiempo es urgente. Hay 14 proyectos en distintas etapas de desarrollo. Habla el presidente de Andesco, Camilo Sánchez. En 191 días y 6 horas va a empezar otro nuevo momento donde tendremos que poner, lo repito, sangre, sudor y lágrimas para poder salir de esta encrucijada, volver a darle seguridad al sector. Las empresas le piden al gobierno reglas claras que permitan que haya competencia entre todos los proyectos, pero que todos accedan a las mismas condiciones. Incluso están poniendo sobre la mesa la petición de que el gobierno le entregue un ingreso regulado a estas compañías a cambio de que den acceso libre a su infraestructura y precios bajos para los usuarios. 12 del día de 6 minutos, cambiamos de tema, gracias Marcela, y luego de que la Superintendencia de Sociedades evitara el cierre de servicios de Audifarma, tras un acuerdo, hay que decirlo, de pago por 2.7 billones de pesos a sus acreedores, el gestor farmacéutico explica que esta decisión va a permitir ordenar sus compromisos financieros y también fortalecer su operación en todo el territorio nacional. Jessica Gutiérrez. Audifarma se pronunció luego de que la Superintendencia de Sociedades confirmara el acuerdo de reorganización empresarial de la compañía, pues señalando que este es un paso que marca un avance clave para la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus distintos grupos de interés. Pues a través de su pronunciamiento oficial, la empresa indicó que su propósito de acompañar a las personas en el camino hacia su bienestar continúa siendo el eje que orienta las decisiones, incluso en el marco del proceso de reorganización. Pues según la compañía, el acuerdo permite fortalecer su estructura financiera y poder avanzar en la normalización de sus obligaciones sin afectar la prestación de los servicios a la salud de cada uno de los usuarios. Pues el presidente ejecutivo de esta entidad, quien es Giovanni Mesa, afirmó que la confirmación del acuerdo representa una oportunidad para consolidar la estabilidad de la organización y destacó la confianza de proveedores y aliados estratégicos como un elemento fundamental para la continuidad de la empresa. Pues de acuerdo con el directivo, este respaldo ha sido determinante para poder avanzar a la nueva etapa de este proceso. Es noticia política. Y la noticia política hoy en Colombia tiene que ver todavía con la pelea desatada por el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, y la ex candidata presidencial María Fernanda Cabal por su salida del Centro Democrático. El consultor político y activista venezolano Lester Toledo envió una carta hoy respondiendo a las acusaciones que hacen en su contra. Así es, Camila, muy buenas tardes. 1 a 1 los puntos que fueron presentados por el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, en esa solicitud formal de decisión al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, fueron el motivo de la carta de Lester Toledo. Recordemos que Toledo trabajó junto con Miguel Uribe Turbay, el asesinado senador y precandidato. En esa carta no solo reconoce el valor de Miguel Uribe Turbay, quien hoy habría cumplido 40 años, sino que relata que durante la campaña interna del Centro Democrático, tanto Uribe Turbay como su padre Miguel Uribe Londoño fueron blanco de ataques, calumnias, campañas negras promovidas por la senadora y por el líder gremial. Abro comillas, lo sufrimos durante meses, utilizaron influencers claramente vinculados a su comando de prensa y campaña, páginas chimbas vinculadas a la Federación de Ganaderos, incluso credenciales del propio partido para inventar las peores barbaridades contra el propio Miguel, su familia y sus asesores. Niega de manera reiterada y categórica Lester Toledo las acusaciones hechas por Laforí,
entre ellas supuestos negocios públicos irregulares, asesorías políticas encubiertas tanto a María Claudia Tarazona, la viuda de Uribe Turbay, como a Juan Carlos Pinzón, intentos de contratación de forma indebida de la firma encuestadora Atlas Intel, manejo de activos venezolanos en el exterior y participación en empresas como Monómeros. Incluso en una cápite califica a la senadora María Fernanda Cabal como la dirigente política más repudiable de Colombia después de Gustavo Petro. El texto cierra primero anunciando que ya no va a hacer consultoría política en Colombia, va a retornar a Venezuela a acompañar a María Corina Machado y envía un mensaje de agradecimiento a la familia Uribe Turbay, a los equipos de campaña, a los militantes del Centro Democrático, empresarios, medios de comunicación y otras personas que acompañaron la candidatura de Miguel Uribe Turbay. Y otra noticia política la tiene el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, que le pidió en las últimas horas al Consejo Nacional Electoral que revoque la inscripción de Iván Cepeda a la consulta de la centroizquierda el próximo 8 de marzo, lo anterior teniendo en cuenta y según la tesis del congresista que Cepeda ya participó en la consulta del Pacto Histórico del mes de octubre. Mateo Piñeros. Este martes la izquierda inscribió ante la registraduría la consulta del Frente por la Vida, en la cual se espera que participen Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, al menos hasta el momento. Sin embargo, la registraduría le remitió al Consejo Nacional Electoral esta inscripción para que el CNE determine si la consulta puede seguir adelante o no. Lo anterior, ya que es importante recordar que el pasado mes de octubre el Pacto Histórico hizo una consulta para elegir candidato a la presidencia, por lo que hay dudas jurídicas sobre si esa consulta fue interna o interpartidista. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le pidió al CNE anular la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida, ya que él hizo parte de la del pacto. Esto en razón a la ley 1475 de 2011, que es absolutamente clara en el régimen jurídico. Quien haya participado en una consulta como lo hizo Cepeda en el mes de octubre anterior, no puede participar en otra. Ya recibió los beneficios de esa decisión, ya recibirá el beneficio de la reposición de votos, producto de los impuestos de los colombianos. Así que es imposible jurídicamente hablando que él participe en la consulta del mes de marzo. Es importante además recordar que la registraduría negó la inscripción a la consulta del Frente por la Vida de Daniel Quintero, ya que él se inscribió a la del Pacto Histórico y perdió, por lo que no puede participar en otras consultas. 12 del día, 12 minutos, y en las últimas horas el IMPEC adelantó un mega operativo en 124 cárceles del país y logró incautar 1.320 celulares, 1.750 SIM cards y 520 kilogramos de estupefacientes, muchas de estas cosas que se utilizaban para estafar y extorsionar desde las cárceles. Sergio Barbosa. En la madrugada de este miércoles el IMPEC llevó a cabo un gigantesco operativo y logró intervenir 124 cárceles a lo largo del país, y el balance lo entregó el gobierno a través de su ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, quien dijo que es el operativo más grande hecho hasta ahora, y las cifras concretas las entregó el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez. Tenemos la mayor incautación de teléfonos, un promedio de incautaciones en el año son de 35.000, pero en esta sola operativa, en esta ocasión, incautamos 1.320 celulares, 1.750 SIM card y un promedio de 520 kilogramos de estupefacientes, como hace un momento lo vimos, diferentes tipos de estupefacientes, modalidades muy similares a las que se utilizan también en el mercado negro, que utilizan las mafias del narcotráfico afuera, en las calles, a través de ocultamiento, a través de caletas. Esto se suma a la iniciativa del Ministerio de Justicia de bloquear la señal de los celulares en las cárceles, empezando por la de Cómbita en Boyacá, por las preocupantes cifras de extorsión vía telefónica desde ese centro penitenciario. Y mucha atención, hay una noticia judicial importante. La audiencia de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González, recordemos, procesados por la golpiza que causó la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, fue aplazado en las últimas horas por un preacuerdo con la Fiscalía. Kalila Peña. Durante la diligencia, la defensa de Suárez Ortiz solicitó la suspensión de la audiencia al señalar que los dos imputados están dispuestos a aceptar responsabilidad penal como parte de una negociación con la Fiscalía para acceder a una rebaja en la pena. La juez también enfatizó que aunque los preacuerdos son una negociación directa entre la Fiscalía y las defensas, resulta indispensable garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas antes de otorgar un eventual aval judicial. La diligencia fue reprogramada para el 18 de febrero, fecha en la que el despacho deberá avalar o negar el preacuerdo, del cual aún no se ha conocido el monto específico de la rebaja de pena tras el homicidio de Jaime Moreno.
Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 15 minutos y continuamos entregándoles las noticias de lo que pasa hasta ahora en Colombia y en el mundo. Y nos vamos con noticias internacionales. Es noticia en el mundo. Estados Unidos amenaza a Irán y le dice que tiene que sentarse a negociar sobre el programa nuclear. César Moreno. En el mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Irán que el tiempo se acaba para negociar sobre su programa nuclear, pero la República Islámica se niega a dialogar bajo amenaza. Crece la tensión allá en Oriente Medio. Entonces, Trump no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales, que según distintas organizaciones en el terreno dicen que son 7.000 muertos y más de 27.000 detenidos. Recordemos que Estados Unidos en junio pasado apoyó y se sumó a la guerra de 12 días entre Irán e Israel y lanzó la operación Martillo de Medianoche contra instalaciones nucleares. Un grupo de ataque estadounidense encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln está desplegado en aguas del Oriente Medio. Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes. No armas nucleares, escribió, y agregó que el próximo ataque será mucho peor. Teherán descarta sentarse en la mesa de negociaciones bajo la amenaza de operaciones militares y dijo que si es atacada, responderá con una fuerza nunca antes vista. Y llegó la réplica desde Washington hace pocos minutos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos seguía vigilando lo que hacía el régimen, matando miles de manifestantes, y que Teherán estaba más débil que nunca. Es noticia deportiva. Hoy se juegan los cupos para avanzar en la última jornada de la Champions League, en una fecha decisiva donde varios equipos se la juegan por el todo. Saskia. Así es, Slobodan. Buenos días. El día de hoy se juegan 18 partidos donde ya hay equipos que tienen cupo directo, otros van para el repechaje y otros simplemente quedan eliminados. Los partidos se jugarán hoy a las 3 de la tarde y todos de manera simultánea. Los dos equipos que tienen ya cupo directo son el Arsenal y el Bayern Múnich, el equipo de nuestro cafetero Luis Díaz. ¡Qué emoción por él! El Bayern Múnich viene con una racha excelente en Champions League, solamente ha perdido un solo partido y logró clasificar gracias a que el partido pasado le ganó al Saint-Gilloise 1-0. Y hoy jugará contra el PSV, que es un equipo medianamente bien, que va en la tabla con el puesto 22 y claro, tiene la oportunidad de ganarle, pero aunque no gane, igualmente ya está clasificado. Los colombianos que tendrán presencia hoy serán Davison Sánchez con Galatasaray, Luis Suárez con Sporting de Lisboa, Richard Ríos con Benfica, pero lastimosamente estará ausente por el tema de que todavía tiene una lesión en el hombro, y Kevin Medina con el Karabag. Día de la Champions, ahí haciéndole fuerza al Real Madrid. En Colombia. Y a esta hora es tendencia en las redes sociales la propuesta de Diana Osorio como candidata presidencial tras la negativa de la registraduría para inscribir a su esposo, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Alexis de Dios, se está moviendo mucho el video de la ex primera dama de Medellín. Sí, más que moverse, Camila y oyentes, también se está moviendo este juego que están tratando de hacer con la propuesta de poner a Diana Osorio como este reemplazo de Daniel Quintero. Y es que, para dar un poco de contexto, la registraduría rechazó la postulación del alcalde de Medellín para las consultas interpartidistas de la centroizquierda que se van a realizar en marzo. Entonces, ante este rechazo, su esposa Diana Osorio surgió como esa nueva posible candidata tras una propuesta que le realizó el Partido de los Trabajadores para que asumiera oficialmente la candidatura. Entonces, esta propuesta no le sonó del todo mal porque incluso en entrevista con Mañanas Blue anunció que estaba pensando seriamente en asumir esta candidatura porque rechazó esta decisión de la registraduría de impedir que su esposo pues asumiera esta candidatura para las consultas de marzo. Ahora la pregunta que queda para todos los internautas que están moviendo este video en redes y pues para las personas que están interesadas ahorita en esta postura de las elecciones presidenciales es si en medio de las consultas que se van a realizar ahorita en marzo será o no posible que ella pueda llegar a disputar estas consultas interpartidistas que se van a llevar a cabo en marzo. Es la coyuntura que hay ahorita en este momento en redes sociales y lo que está haciendo tendencia. Mire, Alexis de Dios, yo me voy a meter en sus tendencias y le voy a decir que si yo fuera a trinar diría que esto es un plan que ellos ya tenían orquestado desde hace rato, porque la primera dama de Medellín ha querido hacer política desde hace mucho y la venía haciendo de
de la mano de su esposo, y ahora pues como él no puede ser la cara visible es ella, y nos vamos a emular lo que pasa en otros países del continente, en donde pareja de esposos deciden meterse en política y turnarse el poder si así lo pueden hacer. Son las